sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Bueno, ahora sí, esta semana empieza a discutirse la reforma laboral en el Congreso, una reforma que ya sabemos que no es para crear más empleo, lo dijo uno de sus autores en un video que se viralizó todo el fin de semana. Julián de Diego, el abogado de Rappi, le repreguntó Noé Barral Grijera, y él dijo, no creo que se genere más empleo con esto. Tampoco es para atraer más inversiones. ¿Se acuerdan que cuando se trataba el RIGI, la ley de bases y demás, nos decían exactamente lo mismo? Che, con esto se va a crear empleo, con esto van a llegar inversiones, se van a crear empresas. Escuchen, esto es Adorni hace 1 año y medio más o menos, mientras se trataba por segunda vez en el Congreso la ley de bases. Y como me lo plantearon el otro día, no es el saqueo al país y no ayuda a que los empresarios se lleven su dinero al exterior, y menos aún funde pymes o va a fundir pymes. Bueno, más otras barbaridades que me han dicho con respecto, que nos han planteado con respecto al RIGI. Muy por el contrario, el RIGI va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva. 3 doritos más tarde estamos donde estamos, con el RIGI en plena vigencia, y sin embargo tenemos noticias todos los días, de empresas que cierran, de recaudación que cae, de trabajos que se pierden, de salarios que caen. Repasemos solamente algunas de las últimas 48 horas. Las grandes cadenas internacionales de supermercados dejan de invertir en la Argentina. La Argentina perdió atractivo para los grupos supermercadistas por la fuerte caída del consumo y el deterioro de la rentabilidad. Entre noviembre del 23 y junio del 25, es decir, el gobierno de Javier Milei,
Las ventas de supermercados y mayoristas se redujeron más del 23% en términos reales. Es decir, el supermercado que antes vendía 4 leches, ahora vende 3. El que vendía 4 kilos de carne, ahora vende 3. El que vendía 4 kilos de pan, ahora vende 3. El que vendía 4 botellas de lavandina, ahora vende 3. Siguiente placa. Se perdieron 49.000 puestos asalariados privados en los últimos 4 meses. En los últimos 4 meses la caída del trabajo registrado continuó en septiembre con 10.700 empleos menos, 10.000 en un solo mes, impulsada por la baja del empleo asalariado privado. Esto está informando Clarín. Completemos con una tercera placa, todas de este Pasquín Cuca zurdito, que dice: avanza el cierre de empresas, el país perdió casi 20.000 firmas en 22 meses. Es exactamente todo lo contrario a lo que prometían cuando se aprobó el RIGI, y es exactamente lo que te vuelven a prometer ahora con esta reforma que claramente, así como el RIGI no tuvo efecto, tampoco va a tenerlo. Tampoco esta reforma es para proteger a los pobres empresarios de los malvados trabajadores, que es la nueva línea que está moviendo el gobierno. No sé si lo vieron en los medios, en las redes, los últimos días. Esto empezó en realidad ya hace como un mes, cuando ya sabía que iban a mandar esta reforma, con el caso del restaurante este que está acá en la Recoba, uno de los restaurantes más chetos de la Argentina, que salió el dueño a quejarse que le habían ganado un juicio por 200 millones y lo replicaron rapidísimo, todos los trolls, todos los streams, todos los canales del gobierno. Tenemos ahí el tape. El dueño de un restaurante tuvo que pagar 200 millones de pesos a un empleado que no iba a trabajar, no cumplía los horarios y encima lo denunció cuando fue despedido. Este es el anticuado sistema laboral argentino, donde incumplir no tiene consecuencias, pero hacer cumplir el trabajo... Bueno, después se supo que ese empleado había estado explotado durante 20 y pico de años, que en la pandemia lo obligaron a reincorporarse cuando no le correspondía. Y además hay que decir que 200 millones suena un montón, pero para un tipo que estuvo 20 y pico de años laburando, estamos hablando de $12.000, $15.000. Son, no sé, poner que tengo un sueldo de $1.000. Es un año de sueldos, no es más que eso. Para alguien que vivió toda su vida en un mismo laburo y lo echan sin razón, bueno, es muy poco. Pero además se llenó los medios y las redes de noticias en estos días que te mostraban anécdotas donde el empleador supuestamente recibe un fallo adverso de la justicia en causas laborales bastante llamativas, absurdas, pero que no te aclaraban que sucedían en cualquier otro país. Por ejemplo, está esta nota de TN, que primero es un tuit con millones de visualizaciones, como todos los que sube TN, con este título: lo echaron por mantener relaciones sexuales en la empresa, hizo la denuncia y deberán pagarle la indemnización. Ahora, recién cuando entras en la nota y bajás al segundo párrafo, te explican que el insólito episodio ocurrió en Canarias, España, en el 2023. O sea, no pasó acá, no pasó ahora, simplemente lo están publicando ahora porque están haciendo terrorismo mediático para que se apruebe la reforma laboral. Vamos con otro caso de este fin de semana. Llegó tarde 176 veces, le llegó un telegrama de despido con causa, sin pagar la indemnización, metió demanda laboral y la ganó, ordenan indemnizarla. Claro, en el tuit siguiente se aclara que el caso pasó en España. Ahora, por la cantidad de texto que es, podría haber entrado todo en un tuit. ¿Cuál es el truco? Miren el primer tuit. Ahí abajo, donde dice 750.000 vistas. Miren el segundo tuit con la aclaración. 110.000 vistas. Es decir, hay 600 y pico mil de personas que leyeron y pensaron que eso estaba sucediendo ahora en la Argentina. No, sucedió en España y en otro momento. No es la primera vez que hacen esto. En junio de este año, cuando por primera vez estaban avanzando o prometiendo avanzar con una reforma laboral, salieron varios trolls del gobierno a contar casos parecidos, llamativamente parecidos, de explotación laboral inversa. Es como los que hablan de racismo inverso, ¿no? Dicen, bueno, acá parecería que habría una
relación de explotación laboral inversa en la cual los trabajadores explotan a los pobres empresarios. Veamos estos tweets, son de hace unos meses, de julio de este año. Esta no es la cuenta oficial de Trebuch, es un troll del gobierno, lo aclaro, porque cuando hay que decir cosas malas de Trebuch se dicen, esta no corresponde. El padre del barrio abrió una librería en Palermo. Un padre del barrio. Se la jugó y apostó por su sueño. Alquiló el local, compró estanterías, armó un espacio acogedor, todo como corresponde. ¿Qué le faltaba? Un empleado porque solo no podía. Lo tomó en blanco, cumpliendo las leyes. A las 4 semanas el joven renunció alegando maltrato. Ni siquiera terminó el mes. Resultado, un reclamo judicial de 1,5 millones de pesos. Inventó, estos juicios laborales están destruyendo a las pymes, Otro tuit de otro troll del gobierno del mismo día. Una madre del colegio abrió un café en Recoleta. Se la jugó y apostó por su sueño. Alquiló el local, compró máquinas, lo armó impecable. Todo como corresponde. ¿Qué le faltaba? Una empleada porque sola no podía. La tomó en blanco cumpliendo... Ni siquiera se molestaron en pedirle a ChatGPT que lo redacte distinto. Y hay un caso más. Tomamos 3, pero en realidad estos mensajes eran de a 50 en ese momento. Una madre del colegio abrió un café en Recoleta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas son excusas lamentables para ocultar los verdaderos objetivos de la reforma, sobre lo que no me quiero extender demasiado porque ya se han hablado mucho, pero básicamente se habló de transferencia de recursos, y es cierto, hay una transferencia, si se aprueba esta reforma, a priori, de 4 puntos de toda la masa salarial el primer día a manos de los empleadores. Porque son los 3 puntos que le empieza a subsidiar el ANSES de los aportes, más el punto extra que le bajan de los aportes. Son 4 puntos de la masa salarial de todos los trabajadores formales del país que de un día para otro pasan a mano de los trabajadores, además de un fenomenal negocio financiero. La segunda pata es la normalización de los abusos, es decir, situaciones que hoy existen en la realidad, pero son ilegales y por lo tanto permiten que el trabajador reclame, en este caso, legalizarlas. Y en el tercer caso, neutralizar, obviamente, cualquier capacidad de reacción y por eso todas las medidas contra los sindicatos. Ese es el verdadero triángulo de hierro de la estatalidad en el fascismo neoliberal, que habla de reducir el Estado, pero en realidad lo utiliza muy potentemente para sus propios intereses. ¿Cuáles son? La concentración del capital, deshacer las trabas institucionales en ese sentido y garantizar, obviamente, la represión preventiva de cualquier resistencia. Pero hay algo más. ¿Se acuerdan que Thatcher decía, la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el corazón y el alma? Y eso está acá, porque esta idea no es antitrabajador, es antitrabajo. Viene a destruir la idea misma del trabajo. Y la idea, la noción de qué es y qué no es trabajo, de qué significa y qué implica ser trabajador, ser empleador, etcétera, es algo que moldea a las sociedades mucho más allá del simple vínculo laboral. Y en el fondo, bajo el paradigma que propone Milei, el anarcocapitalismo, todo es capital. Ya no hay personas, hay capital humano. Ya no hay individuos, hay unidades empresariales, emprendedores precarizados que compiten entre sí por un botín que siempre es insuficiente y que no tienen ningún tipo de red de contención. ¿Por qué? Porque el capital compite entre sí en vez de organizarse como hacen los trabajadores para tener mejores condiciones. Pero así, como no hay trabajadores y son capital, tampoco hay una nación, sino que hay un territorio con sus recursos naturales y estratégicos, y si llega el precio adecuado se vende. De campo, que se permita al extranjero comprar tierra. No estoy de acuerdo. La limitarían la cantidad de superficie a comprar como hace Estados Unidos. Vos en Estados Unidos podés comprar cierta cantidad de acres y no más. Vos no te podés comprar 10.000 millones de acres en Estados Unidos si no sos ciudadano americano. Eso sí que es parte de la soberanía. Que aparezca Benetton de vuelta y compre 1 millón de hectáreas a $50, eso no puede pasar más. Y si compra Benetton así 1 millón de hectáreas, sí, y le da laburo a un montón de gente acá, no importa, en el campo, ¿ahí nos gusta o no? No, estamos hablando tampoco que el propietario de un pedazo del mapa argentino sea un extranjero. Sí. Yo en eso estoy de acuerdo con una limitación de la cantidad de superficie a comprar. Si viene un francés y te compra 300 hectáreas en Devoto, Córdoba, y hace soja, no se la va a poder llevar a Lyon, la tiene que vender a la copiadora de San Francisco. Bueno, y si viene un francés y te compra 1 millón de hectáreas en la Patagonia, en el medio de los lagos, o te compra 1 millón de hectáreas en la llanura pampeana, ¿vos se la vendés? Le estoy respondiendo, si viene un inglés y pone una minería en pleno Mendoza, es más o menos lo mismo. Y que eso explote pasa. Una minería es una cosa, que se compre la montaña
Bretaña es otra. ¿Vos no venderías 1 millón de hectáreas en Argentina a un extranjero? Ni loco. Ni loco. Vos sí, flaco. Ni loco. Sí. Vos sí. Pero pará, entonces, si viene el gobierno de Inglaterra y paga los metros cuadrados de las Malvinas, se las damos. El gobierno de Inglaterra le dice, bueno, muchacho, le debo 50.000 millones de dólares por las Malvinas. ¿Vos la agarrás? ¿El negocio? Sí. Si el negocio lo pienso. Si el negocio lo pienso, todo es un negocio. La soberanía es un negocio, la dignidad de tu vida es un negocio. Así funciona la lógica de este gobierno y pretender de este gobierno ninguna otra cosa es engañarse. Y así como no hay una nación, sino recursos, y no hay personas, sino capital humano, tampoco hay un pueblo que habite esa nación, sino habitantes que no tienen por sí ningún derecho más que competir entre sí. Y entonces desarman a Mati y después la gente se intoxica con queso, rompen las rutas y la gente se mata en las rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, y si no hay un pueblo, no hay democracia. Democracia, el poder del pueblo. No hay república porque no hay nada público, es todo privado. No hay ninguna base para defender la dignidad de las personas. Y acá voy a decir algo que ya dije el viernes, pero quiero que quede muy claro. Esta no es una reforma para los obreros que laburan en fábricas, porque en el país que planea Milei no hay fábricas. Esta no es una reforma para los que trabajan en minería, en hidrocarburos y demás, porque esa gente va a seguir teniendo buenos sueldos y buenos convenios porque tiene cómo defenderlos. Esta es una reforma pensada para las enfermeras, para las amas de casa, para los choferes, para las maestras de sus hijos, para el mozo que les lleva el café, para el rapi que pedalea abajo de la lluvia para alcanzarles el atado de pucho que se olvidaron de comprar cuando volvían del laburo. Que básicamente es la gente que hasta hace algunas generaciones era la servidumbre de los ricos y los ricos quieren que vuelvan a hacerlo. De eso se trata. De deshacer la figura del trabajador para que haya gente con plata y gente que los sirva. Toda la reforma, fíjense que es eso. Yo decido cuándo te tomás vacaciones. Yo decido cuántas horas laburás hoy, cuántas mañana y cuántas el domingo. Yo decido cuánto vale tu sueldo. Lo puedo subir, pero también lo puedo bajar. Yo te puedo despedir gratis, porque se me canta. Te quieren volver a reducir a la servidumbre. Quieren volver a tener tu vida en la palma de la mano. Y hablábamos de Thatcher, cuyo legado en gran parte se debió a la destrucción, del aparato sindical combativo de Gran Bretaña, y Milei viene a hacer lo mismo. Por eso se tomó un avión para firmar él mismo este proyecto donde le declara la guerra a la CGT. El gobierno, que es muy bueno eligiendo adversarios que son impopulares para en comparación salir ganando, va a tratar de que esto se vea como una pelea contra la CGT, contra una pelea contra los privilegios de los trabajadores en blanco, incluso contra una pelea contra los periodistas. Por eso van por el tema del estatuto, para que salgamos nosotros a decir, che, no toquen el estatuto. Y después la gente diga, che, ¿qué tiene ese estatuto? Y diga, che, yo no tengo esto, yo no tengo esto. Bueno, no me importa ese estatuto. Pero vienen por todo. No vienen ni por los periodistas, ni por los trabajadores en blanco, ni por la CGT. Vienen a reducirte nuevamente a la servidumbre. Y acá hay algo que venimos diciendo desde el primer día, que es parte del diagnóstico desde el primer día, y me parece que la oposición lo va a tener que empezar a tomar en serio, que es que Milei es una persona que no negocia, que somete o se somete. Entonces va a haber que someterlo. Entonces, para frenar esto, va a haber que someterlo. No sirve sentarse a decir, sacame 2 artículos, poneme 3. No, no, no. Va a haber que estar en todas partes. Él tiene el poder de capital, nosotros somos millones. Llegamos a lugares donde no llegan. Bueno, va a haber que estar en todas partes para someter a este gobierno, para torcerle el brazo y frenar esta reforma que viene por nuestras vidas. Porque este no es un gobierno frágil. Es un gobierno muy frágil. Muy poderoso también, con mucha capacidad de daño, pero muy frágil. Sigue aumentando barbaridad la carne, la verdura, el transporte, la nafta, el alquiler, la luz. Siguen faltando dólares. Ahora salió la JP Morgan. Vamos a la placa 13, donde dice, ve más ingresos de dólares si hay cambios en el régimen. Bueno, esa es la forma amistosa de decirte macho de Valois. No te lo va a decir de esa forma porque es socio. Está interesado en que esto no se vaya a la mierda. Entonces, en vez de decirte está feo, te dice, amigo, no salgas con esa camperita, no te queda bien. Pero básicamente te está diciendo, así no van las cosas. Y además, y con esto quiero terminar y pasar a la mesa en un par de minutos nada más, pero quiero volver a prestarle atención a las causas de corrupción de este gobierno, que es el gobierno más corrupto de la historia moderna en la Argentina y que se sigue confirmando y conformando a cada caso, a cada segundo que pasa. Vamos a repasar rápidamente las 2 más grandes. Andís,
En las últimas semanas, una cantidad de novedades en Andis, de las que no se habló porque el gobierno ahora está pasando por su rachita, por su primavera y demás. Pero en principio hay 13 funcionarios que tuvieron que dejar su cargo por esta investigación. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido si después de una denuncia durante un gobierno peronista, kirchnerista, renunciaban 13 funcionarios? Sabrías la cara de todos, los nombres, dónde estaban, qué estaban haciendo. Bueno, incluyen a Españolo, titular del Andis, Agencia Nacional contra la Discapacidad, porque decir Andis también es una forma de ocultar que el gobierno le estaba robando a los discapacitados. Españolo, Garbellini, que era el referente de compras de la agencia, De Llano, que era el director de prestaciones médicas, Tabernelli, Administración Técnica y Legal, todos hasta las manos. Sentis, Asuntos Jurídicos, funcionarios de Economía, Ornella Calvete, Javier Cardini, Camilo Cordero Fabri, abogado de la Oficina Anticorrupción, cuyo número de teléfono estaba en una hojita pegada en la heladera de la casa de Calvete que decía, si nos allanan, llamen a este tipo. La Fiscalía habla de un posible desvío de casi 40.000 millones de pesos. Si uno toma el tipo de cambio de cuando sucedió esto y no el de ahora, estamos hablando de unos 40 palos verdes, más o menos. Palito más, palito menos. Hay conversaciones, chats, hablan de cariñarse el 3%. Es todo realmente un verdadero escándalo. No pasa nada. Libra. Ayer Clarín salió con una investigación muy buena de Mariano Vidal que reconstruyó el trasfondo de ese 14 de febrero, del momento en el cual Milei lanzó Libra. Esa pregunta, ¿de dónde sacó el código? Bueno, está en esta investigación que hizo Clarín, que cuenta que Novelli y Terrones Godoy, los dos empresarios socios de Javier Milei, socios a esta altura del partido, ya lo podemos decir de esa forma, de Javier Milei, estaban en Dallas, que alquilaron un salón en un hotel de lujo, donde tenían a todo el equipo trabajando ahí en el Ritz-Carlton Las Colinas, en las afueras de Dallas. Unas 20 personas, en su mayoría veinteañeros, trabajaban contrarreloj con laptops mientras sonaba música y se ultimaban detalles técnicos. A las 16:37 hora local quedó listo el protocolo del token. Eso, si no me equivoco, eran las 18:37 hora argentina, es decir, 25 minutos antes de que se lanzara. De acuerdo con el relato, Novelli y Terrones Godoy entraban y salían del salón, eran quienes tenían contacto directo con Milei, y entre las 18:38, es decir, un minuto después de que terminaron la parte técnica, y las 19:01, que es cuando se publicó, alguien le envió al presidente ese contrato inteligente, que es el arma humeante en esta investigación. Después, la investigación cuenta lo que pasó una vez que se supo todo, cómo Novelli y Terrones Godoy se tomaron el palo y se fueron a Argentina, supongo que por miedo a quedar detenidos en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy valioso esto, sobre todo porque deja en evidencia que la justicia argentina no está haciendo prácticamente nada. Iba a decir una barbaridad, pero vamos a ser respetuosos de las investiduras. Pero déjenme decirles algo. No los detalles, no las notas de color, no el salón del hotel, no los veinteañeros con música fuerte, pero el hecho de que Milei y Davis estaban en contacto en el momento en el que se lanzó la criptomoneda es algo que sabemos desde el 17 de febrero, 72 horas después de que saltó el caso, cuando Davis le da una nota a Dave Portnoy, un influencer de criptomonedas, y en un pasaje de esa nota, que nadie le prestó atención, excepto acá en el pase del Destape y después en una nota que se publicó en el portal, Davis ya decía claramente, Milei estaba al teléfono. Mírenlo, esto es del pase del 18 de febrero de este año. Estaba al teléfono de una persona de su equipo que se encontraba físicamente con él, con Hayden Davis, en el momento en el que se lanzó la criptomoneda. ¿Se entiende? Davis, o sea que estuvo totalmente coordinado. Dijo ahora. Estaban comunicados. Davis lo contó ayer en la entrevista con Dave Portnoy. Dijo primero que todo lo que estaba contando tenía un testigo y en segundo lugar lo que vamos a escuchar a continuación. Entiendo que estén súper enojados, pero convertirme a mí en el enemigo público número uno... Me encantaría que su vocero de Milei o alguien, aparentemente hay una entrevista que sale hoy, esto fue ayer al mediodía,
Que al menos salgan para explicar, che, está pasando esto. Porque no es que él levantó el tweet en 5 minutos. No puede decir que fue un hackeo, que fue alguien de mi grupo el que lo hizo. Yo estaba con gente que él lo representaba, dijo lo que iba a hacer. He was on the phone, él estaba al teléfono. Bueno, todo estaba ahí desde las horas siguientes a la estafa. Todo lo que se descubre ahora suma, obviamente, son pruebas, van a un juicio. El testimonio de Davis no significa que esté diciendo la verdad, eso es algo que yo aclaré en ese momento. Justo antes de ese fragmento que acabamos de ver, todos mienten en esta causa y probablemente mienten de forma coordinada, porque en la misma nota Davis dijo que le daba 48 horas al gobierno argentino antes de dar a conocer su versión de los hechos y nunca la dio a conocer, con lo cual uno entiende que algo habrán arreglado. Bueno, todo eso para Milei hoy es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. La economía es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. Y si la oposición hace su trabajo, la calle también es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. Milei va por todo en serio, ¿eh? Pero no es tan poderoso como te quiere hacer creer. Es débil. Y si queremos seguir teniendo una vida parecida a la que queremos tener, tenemos que actuar ahora en defensa propia. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Hola, estabas con la misma camisa el 17 de noviembre. Es una camisa blanca. No, esta es nueva porque la compré en junio. Inchequeable. Qué observador. Te puedo decir dónde la compré y todo. Yo me fijo esas boludeces. Solo el día vos tenías después la misma remera. Yo que tengo una percha. Qué impresionante, me había olvidado de esa parte, pero es tal cual. El día posterior, ¿qué? Vos ya estabas anunciando lo que es la tapa de Clarín de ayer. Claro. No, yo tuve acceso a los mismos elementos que todo el mundo. Esta no es una investigación que yo haya hecho ni nada. Pero hay veces que no se les presta suficiente atención, ¿no? A las cosas que están a la luz del día. Sí, qué impresionante eso, porque el tipo efectivamente decía, tenía a alguien que lo representaba y lo tenía en el teléfono, que era la única explicación de por qué Milei tuiteó al segundo. Exactamente. Era, dale amigo, dale play, dale click, tuitea y que eso esté ahí. Y perdón, y ese equipo de 20 personas que describe son los que estaban seteando a los bots que iban a salir a comprar también inmediatamente. Porque para armar una criptomoneda no necesitas un equipo de 20 personas, vos lo demostraste al aire. No, con uno en 5 minutos lo armamos. El equipo es para armar todo el ecosistema que les iba a permitir enriquecerse ilegalmente con ese lanzamiento. Sí, hay un tema de todo esto que es que, esto que vos decías, este gobierno tiene muchas causas de corrupción, muchas a la vista, y con mucha gente que tuvo que renunciar, que se fueron y otros. Y ganó las elecciones igual. O sea, uno pensaba, sobre todo con el caso de Spert, que fue el más cercano a las elecciones, que eso iba a tener algún tipo de impacto y seguro lo tuvo, ¿no? Por ahí hubiera sacado más votos, pero ganó las elecciones. Con esto, los tres grandes son lo de discapacidad, los audios de Españolo, Spert, el caso Libra y Spert, sí. Y su principal candidato financiado por un narco. Sí. Y ojo, porque todos hay también, este año además. Sí, todos este año. Y hay puntos de contacto entre un caso y otro. Entre el caso Machado y el caso Andís está este tipo, Mastro Pietro, que aparece como un link. Y después esto habría que volver a chequearlo, Ari, vos que sos el experto, pero tengo entendido que Españolo y Novelli cenaron con Milei una vez juntos en Olivos, ¿no? Sí, en una de las juntadas de Españolo con Milei en Olivos estaba Novelli un domingo a la noche, así que incluso compartieron ahí Y Novelli sigue de joda, Pero, yo que lo sigo en Instagram, no sé si ustedes lo siguen. Sí, ¿Qué está haciendo? Boludea. De hecho, el otro día boludeaba en el momento. Hay una foto que subieron yendo a ver un partido de básquet en el medio de todo este asunto. Ahí están Terrones Godoy, Davis con su primo con su padre, ¿no? Pero eso fue la previa del Libra, ¿no? Davis es el otro, son dos hermanitos. Y Charles Davis creo que es el padre. Es el padre, por eso. Y Stephen Curry, pobre, la ligó. Pobre. Pero ¿Esto es ahora o en la previa del Libra? Porque también son fanáticos de la NBA, van seguido. Esto fue de la previa del Libra. Esto es la piedra, pero la semana pasada Novelli por ahí lo podemos mostrar, subió un posteo a su cuenta de Instagram donde dice, bueno, acá estábamos de fiesta, fue un año, bueno, pasaron algunas cositas, dice. Pero hace como su recap, su balance del 2025. Sí, dijo, bueno, pasaron algunas cositas, se cae de risa, no, solamente hiciste una estafa con el presidente y seguís ahí dando vueltas. Recordemos que Novelli no solamente ingresó a la Casa Rosada muchísimas veces, a Olivos muchísimas veces, algunas con Hayden Davis, se reunió con Karina, organizó Tech Forum, que es ya en sí mismo una estafa, porque esta es una mamushka de estafas y demás, sino que hay una línea de tiempo que une reuniones de Novelli en la Casa Rosada, transferencias de cripto de Hayden Davis a billeteras vinculadas a él,
y él abriendo una caja de seguridad y entrando con una mochila llena y dejándola. Caja de seguridad que vació el lunes 17 exactamente después de que saltó el escándalo. Es decir, está todo muy a la vista. Por ahí es periférico, pero que me parece interesante rescatar. Cuando yo te decía que vos mencionabas el día anterior que estaban en línea, pasado, ¿cuánto? 10 meses. 10 meses. Y ahora Clarín lo presenta como, bueno, el caso secreto, las situaciones secretas, ¿no? Que ahí hay como otra intencionalidad, digamos. La información siempre está. Y como decías, estaba ya desde el día anterior. Ahora, 10 meses después, bárbaro, está bien. Sí, bienvenido. El laburo del colega es muy bueno. Pero, la verdad es porque había muchos, además, tratando de reconstruir eso, y él lo pudo hacer. Pero sí, es cierto que ahí también hay una decisión editorial de salir con esa tapa, así como hubo una decisión editorial en su momento de ignorar esa declaración de Hayden Davis. Sí. ¿No? Porque me imagino que algún periodista de Clarín escuchó eso, sabe inglés y dijo, che, acá dice on the phone. Le dijeron, no, pero debe... No, y lo notable del Poder Judicial argentino, ¿no? Que no avanza. Recordemos que esta causa primero se balcanizó, se la quiso quedar la jueza Sandra Arroyo Salgado para hacerle un favor al gobierno, porque es una de las que se autocandidatea para ser jueza de la Corte o ser procuradora o ser algo, cuando no debería ni siquiera ser jueza. Estamos hablando de la ex pareja del fiscal Nisman, jueza federal de San Isidro. Tuvo una pelea con la jueza María Romilda Cervini, que insólitamente sigue siendo jueza, en tiempos donde ahora también quieren derogar el estatuto del periodista. Se hizo muy famosa cuando quiso censurar a Tato, ¿se acuerdan? Se acuerdan. Y la jueza Barú Budía, que apenas debe saber prender la computadora, si es que la sabe prender, y se quedó en el tironeo con este caso. De repente, sorprendentemente, la jueza Cervini se sacó de encima el caso y se lo mandó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, y está con el mismo fiscal que es Tayano, que es uno de los tipos que participó activamente de la persecución judicial de Cristina. Para eso era muy activo. También es el tipo que nos quiso meter en cana a nosotros durante el gobierno de Macri. Bueno, se explica entonces por qué Novelli y compañía están de joda. Y están re de joda, y querés... esto lo publicaron hace unos días como su balance del año. Pasaron cosas este año, ¿no? ¿Qué decís? Sí. Como por ejemplo, después de ya nuestro 6º año, nos transformamos en el instituto número 1 en Latinoamérica por ranking. Habla con su socio. Básicamente la encuestadora número 1 de temas de inversión. La número 1. O sea, es un orgullo, porque la verdad que después de tanto sacrificio, estar luchando contra los vendehumos, luchando contra la falta de educación financiera, nuestro objetivo... Los palitos. Sí, también. Los palitos. Nuestro objetivo de llegar a educar financieramente a cientos y miles de personas se está cumpliendo y estamos muy orgullosos. Yo entiendo que el fiscal Tayano no use Instagram, pero lo están tomando por boludo, porque esto lo publicaron ahora. Sí. Ese acento en particular es de una clase particular muy específica de cheto, que se consiguen 4 manzanas de acatuto. Está bien, pero... Conozco gente que podría reconocer hasta de dónde mucho prejuicio. Podés ser cheto y no chorro. No, por supuesto. Y no armar una estatua. La defensa de Aristóteles. No tengo nada en contra de los chetos. El problema es que son unos estafadores. Cheto, qué palabra antigua, chicos. ¿Cómo se dice ahora? Fresa, ¿cómo se dice? En México. ¿Esos son los que estaban en la caja fuerte sacando la plata? Novelli. Uno es Novelli. Recordá, a ver, Novelli y Jeremías Walsh son socios de NW Professional Traders. Esa es una... No se sabe si Milei daba clases ahí. Y la tenía en su biografía. Sí. Daba clases él, daba clases Expert. Eran como parte de la banda, y Milei, de hecho, daba clases de criptomonedas. No daba clases de criptomonedas. Bueno, decía que daba clases. Es que justamente... NW era una estafa, Tech Forum fue una segunda estafa montada sobre esa, y Libra fue una tercera estafa montada en la misma estructura. NW no existía hasta que Milei no empezó a hacer videos para atraer a pibes clientes que supuestamente lo contrataban porque él era experto en cripto. Después él salió a decir que no sabía nada del tema. Era una estafa, y NW sin Milei nunca hubiera existido, o por lo menos nunca hubiera dejado de ser una más de miles de agencitas pequeñas que crean 2 pibes, digamos. Milei es socio de ellos desde el primer día. Bueno, ellos son los que figuran en los accesos a la Casa Rosada, que nosotros publicamos el primer día, bueno, el segundo. Yo el 14 de febrero lo dediqué a estar con mi novia, disculpen, mientras ustedes andaban siguiendo las pistas de Milei, pero al día siguiente encontramos los accesos de Novelli, que se juntaba con Karina, que es el gran personaje de todo esto. O sea,
La que daba acceso, de hecho Milei lo ha dicho, que es la que le maneja las cuentas y la que pone un poquito el cerco alrededor de él, es Karina Milei. Bueno, las reuniones de este chico que dice que tuvo un año fenomenal, excepto algunos palitos y cosas, eran con Karina Milei. Después tuvo la precaución este chico de contratar una de las agencias de consultoría en comunicación más caras del país, que es la que maneja a los grandes empresarios del país. Lo sabemos porque tuvimos que consultarle al mismo, entonces sabemos cuál es. Y decís, che, tenés que tener mucha guita para pagarle a ese señor y desaparecer del sistema de medios. Pues ahí hay otra cosa que no nos acordamos. Lunes 17 de febrero, martes 18 de febrero, los días posteriores a Libra, uno prendía La Nación Más, A24 y demás, y la línea de Feynman y de todos esos era: Novelli es un tipo complicado que Milei dejó acercarse mucho y le trajo a gente difícil, negocios turbios y demás. Y después desapareció esa versión. Sí. Es decir, el propio Milei, que podría haberle dicho, bueno, esto es culpa de Novelli y de Hayden Davis. Bueno, nunca señaló a Hayden Davis. Nunca señaló ni a uno ni a otro. Nunca los denunció. Da la nota esa, que es la famosa nota que con Viale, con la interrupción de Santiago Caputo en frente de cámara, para básicamente exculpar a sus socios. ¿Por qué? Sí. Y supuestamente no. Yo creo que porque cualquiera de ellos abre la boca y Milei termina peor de lo que está. Y sí. Y sí. Sí. De hecho, deben tener información muy privilegiada de las cosas que hace el gobierno. Por ahí les va bien ahora. ¿Está bueno si tenés una financiera que el gobierno te avise antes las cosas? Sí, obvio. Información privilegiada. Vos que sabés. Es un delito, no está bueno, es un delito. Es que al igual te metés con los chetos, te metés con la financiera, pará. Es que al igual que Españolo, todos tenían un acceso privilegiado al círculo más íntimo del poder y tenían ida y vuelta permanente en Olivos y en los distintos despachos. Sí. Es decir, un acceso total y de mucha confianza. Y Milei, y sobre todo Karina, es difícil ganarte la confianza de Karina Milei. No cualquiera se gana la confianza de Karina Milei. El presidente es más laxo en ese sentido, pero aún así dan cuenta ambos casos, Andis y Libra, de que gozaban de mucha cercanía personal con la secretaria general de la presidencia. Vos mencionabas por qué ganan las elecciones pese a estos tres grandes casos de corrupción, y me parece interesante el debate, porque Menem también gana en el 95 y ya había un montón de casos de corrupción y de las grandes corrupciones vinculadas con las privatizaciones, o sea, esa entrega vil de el patrimonio del Estado, el patrimonio de toda la sociedad, y también con Macri, que vos tuviste durante los 2 primeros años y después gana a mitad de término, la cantidad de negociados, y en la ciudad de Buenos Aires, es que hay como una doble vara en el análisis, y lo que estoy diciendo es bastante por ahora superficial, entre lo que es cuando la corrupción es de los gobiernos de derecha y cuando aparece la corrupción en los gobiernos denominados nacionales y populares. Tienen una dimensión, una intensidad en el debate público, precisamente por los medios. Por eso yo te mencionaba, dice, 10 meses después empieza y aparece el caso Libra. Imagínate si del mismo modo que ahora están avanzando sobre Tapia y Tobillini, fuese día a día cada uno de los medios más conocidos, lo que se sabe, A24, Infobae, Clarín, La Nación, estuviesen mañana, tarde y noche hablando sobre el 3% de Karina, sobre el tema Libra, sobre el tema Expert, porque aún continúa o el tema terminó. No. Bueno, entonces yo creo que ahí hay una diferenciación sobre cómo se va construyendo el sentido común y cómo puede ser orientado el electorado. Ahora, aún así, con ese bombardeo, en algunos contextos el peronismo logra ganar elecciones a pesar del bombardeo sobre la corrupción. También está esa pesa más sobre el peronismo, naturalmente, pero aún así hay veces me parece que es lo económico. Es lo económico lo que termina pesando, pese a las denuncias de corrupción. Bueno, la Panama Papers fue en 2017, cuando se conocen las offshore de Macri, y gana ese mismo año. De hecho, postergaron 2016. No fue lo publican para que no se supiera. Fue 2016 se conoce y en 2017 gana las elecciones. No, pero lo tenía antes las presidenciales. Obvio, lo tenían antes. Eligió ocultarlo el equipo
equipo de Hugo Alconadamón eligió ocultar la información de los Panama Papers para que Macri no tuviera eso durante las elecciones. No tuviera que contestar sobre eso durante la campaña, básicamente. Sí. El tema es que uno dice, bueno, lo que pesa es la economía, pero tampoco es que la economía está funcionando muy bien. Claro. Es que ahí me parece que hay un punto clave yo creo que cambió mucho la semana pasada, que mucha gente se dio cuenta que este gobierno los iba a cagar. Me refiero a la CGT particularmente, que venían como acompañando y todo, y vieron que no. Tardaron un montón en darse cuenta, sí, desde ya. Pero también se terminó de borrar esa pátina de envión que tenía el gobierno después de haber ganado la elección y empezaron a ver, miren que todavía no está la plata para el 9 de enero, miren que están estas causas de corrupción, miren que no se están acumulando reservas, miren que tuvieron que salir a volver a vender para evitar que el dólar devalúe. Entonces, a ver, si vos tenés que resistir legalmente en el Congreso y en la calle una bandanada de reformas como esta, y tu horizonte es que hay 2, 4 años más de un gobierno sólido, es una cosa. Cuando vos tenés que dar esta misma discusión y crees que a lo mejor dentro de 2 meses el escenario político es muy distinto, bueno, los incentivos para que no les den los votos esta semana para que las comisiones avancen con un dictamen de forma express y les digan, bueno, no, sigamos discutémoslo un par de semanas más. Digo, incluso para los gobernadores que tienen ganas de colaborar, ven que arreglar ya implica arreglar por un precio distinto que quizás el que puedan acordar en 2 meses. Entonces ya la dinámica es totalmente otra ahora que la que había hace 10 días. Y por eso el gobierno quería acelerar y que el debate sea en paralelo con el presupuesto, justamente para que la negociación fuera doble, por el presupuesto, por los recursos y también por la reforma laboral, donde los propios gobernadores dicen hoy mantener una postura, no sé cómo decirlo, equidistante, dicen no, la reforma laboral para adelante. Saluda a Cuader la idea de discutir el presupuesto y la reforma al mismo tiempo, porque a él le hubiera ahorrado un montón de problemas, ¿no? Sí, y la inocencia fiscal lo recagaron a Cuader. Eso también es cierto. Ahora poder aparecer con $200.000 y no tener que explicarlo. No te tenés que ir a Paraguay. Claro. Pobre Cuader. Pobre Cuader. Parecían por legislar distinto. Pobre sí. Pero bueno, veamos algunos de los datos de la economía. Vos, Alfredo, trajiste datos más sobre la macro, vos sobre la micro, los bolsillos. Hagamos el repaso en ese orden para entender un poco también por qué el gobierno está inquieto. Porque a mí me parece que es interesante intervenir sobre el discurso oficial de la macro está ordenada. Cuestión que es repetida, incluso por dirigentes de la oposición, por la mayoría de los economistas. La macro está ordenada. ¿Qué significa la macro está ordenada? A ver, voy directamente a la conclusión. La macro no estaba ordenada. Entonces, a partir de ahí, la inflación en los últimos 6 meses, mes a mes, sigue subiendo. El último dato fue del 2,5%. Se estima que en diciembre va a seguir estando en esos niveles, pese a que tienen pisado el tipo de cambio, tienen pisado los salarios, tienen pisado el gasto público y la obra pública, o sea, lo que sería la demanda pública para impulsar la economía y por consiguiente el consumo. Y el consumo está deprimido. Pese a todo eso, con recesión y apertura importadora, los precios siguen subiendo. O sea que la macro no está ordenada. La inflación, que iba a estar en el 0%, esto es la promesa de Javier Milei, no la cumplió. O sea que fracasó en su objetivo de llevar la tasa de inflación al 0%. Está en un nivel difícil de bajar con todos estos variables que yo te mencioné. ¿Cuál era el argumento principal repetido hasta el cansancio por los economistas de las ITELES durante el periodo del kirchnerismo? La inflación, hay inflación reprimida. Y ahora no existe ese concepto, inflación reprimida, con todas estas variables que yo te mencioné. ¿Qué pasa si liberan la negociación salarial? ¿Qué pasa si la economía empieza a crecer a partir del impulso de la demanda interna? ¿Qué pasa si el tipo de cambio va al nivel que pretende el sistema financiero? Obviamente que la inflación por lo menos más que se duplica. Y ahora bien, la inflación subestimada.
la inflación subestimada por el INDEC de La Baña. Veremos si en enero, tal como prometió, el INDEC saca un nuevo índice de precio, por lo menos un poquitito más que refleje lo que en realidad pasa. Sabemos que pese a todo esto, con esta inflación subestimada, la macro no está ordenada. Pero no solamente es la inflación, el riesgo país no baja y ahora no hay riesgo Cuca. ¿A dónde está el riesgo Cuca? Ya está, digamos, no solamente no está el riesgo Cuca, que era una falacia en su momento, sino que pusieron presa a la principal líder de la oposición, a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿a dónde está ese? ¿Por qué no baja el riesgo país? No baja el riesgo país porque la macro no está ordenada. Y esto también lo ven los financistas y dicen, bueno, ¿por qué le van a prestar a la Argentina? ¿Por qué van a comprar más bonos a la Argentina si la macro no está ordenada? ¿Y por qué no está ordenada? En la lógica de los financistas es porque no acumulan dólares en el Banco Central. O sea, en otra variable más, el riesgo país, acumulación de reservas, la macro no está ordenada. Un punto adicional que pasa, que está vinculado un poco con la micro, es cierran empresas, despidos. Todos los días, desde el 27 de octubre, hay cierres de empresas y despidos de personal, de trabajadores. O sea, el shock negativo vino después de las elecciones. No es que, viste, uno de los temas es el temor de si perdía Milei, entonces Trump dejaba de apoyar y entonces venía un shock negativo. Bueno, vino otro shock negativo. Esto es lo que hay que... Al ganar Milei, el shock negativo, ¿cuál fue? Y este va a continuar con la misma política. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios? Y bueno, cierro, reduzco personal, bajo turno, se convierte en importadores y por consiguiente, ¿qué genera eso? Un desorden macroeconómico. Pero no solamente es cierre de empresas y de pequeñas y medianas empresas o de líneas de producción en grandes empresas, sino que las multinacionales se van. Las multinacionales, ¿y por qué se van las multinacionales si teóricamente tenés un gobierno pro mercado y una macro ordenada? Porque ven que la macro no está ordenada y además porque tienen una situación clara de decir, bueno, se cansaron de la Argentina, se cansaron de la inestabilidad y la inversión extranjera directa, en lugar de venir capitales, se están yendo. Los últimos datos de enero a septiembre muestra que es 1.500 millones de dólares negativos, o sea que no vienen dólares, se van dólares. Bueno, y para cerrar, de la macro no está ordenada. Cuando vos tenés una macro ordenada, el endeudamiento público fluye. Cuando no fluye es porque la macro no está ordenada. Y cuando tiene que endeudarse casi al 10% en dólares, 10% en dólares para un bono a 4 años, cuando hasta Santa Fe se endeuda a una tasa más baja, la ciudad de Buenos Aires se endeuda a una tasa más baja, las grandes empresas petroleras se endeudan a una tasa más baja, lo que refleja es que el modelo económico de Milei y Caputo está desordenando la macroeconomía. Y después viene la micro. Sí, la micro que se relaciona mucho con la macro y por eso en la placa 2 traje este gráfico que lo que hace es mostrar la variación en los primeros meses del 2025 contra los primeros meses del 2023 para entender un poco cómo este también reacomodamiento macro o este desorden como decía Alfredo, bueno, está buscando un cambio en la estructura, en la matriz productiva de la Argentina y lo está consiguiendo. Hay un incremento muy fuerte en lo que es agricultura, porque recordemos que el 2023 hubo una sequía, entonces por eso esa barra, digamos, crece más de 45 puntos en este gráfico de Plan M. Y después lo segundo que crece es la intermediación financiera. Y ahí sí no es que había una sequía en 2023, sino que creció mucho durante el gobierno de Javier Milei. Le sigue explotación de minas, después hoteles y restaurantes, impuestos netos de servicios, transporte, comunicaciones y ya en el rubro negativo tenemos una caída de la construcción, de la pesca, de la industria manufacturera, del comercio, de todas las actividades que tienen más relación
con el comercio y con la economía interna. Y por eso, cuando pasamos a la placa 3, que es la utilización de la capacidad instalada de la industria, que es un dato que salió el viernes pasado, vemos cómo se sigue profundizando esa caída en básicamente cuánto se usa de la planta productiva que tiene hoy en día la Argentina, que tiene hoy en día el sector industrial, y vemos que cae en relación incluso a 2024, donde era 63. Dos números muy malos. Dramático, estos números son terribles. Vos ves la serie histórica y vos agarrás y esto, ¿cuándo sea? Bueno, en situaciones de pandemia, en crisis muy profundas. De cada 3 máquinas hay una que está apagada, básicamente. El 40% está pagada. 4 de cada 10. 4 de cada 10. Pero además, ¿por qué alguien invertiría si no está ni siquiera utilizando lo propio? Exacto. Mira, ese comentario que lo hizo Roberto Navarro en Twitter, hasta Lucas Liach dijo que tenía razón. Pero se ve un poco la liñita, ¿no? Esa liñita de la capacidad instalada, cómo va bajando y cómo estamos en esos niveles tan negativos. Y eso obviamente que afecta a la microeconomía, que muchas veces se piensa como esa economía del bolsillo, porque es una economía del bolsillo que se sustenta en ingresos laborales, y si esos ingresos laborales caen, obviamente que lo que va a ir subiendo tiene que ver con el endeudamiento de las familias. Y pero por discúlpame, Cande, sí. ¿Viste el dato de textiles, digamos, de la industria textil? La industria textil está particularmente golpeada. Pero los trolls del gobierno celebraban en las redes sociales que la industria textil estuviera con esos datos negativos, que con un 24%. 35, me parece. Es una cosa terrible. Terrible. Catastrófico. Es terrible, sí, es una situación generalizada. O sea, bueno, si repasamos un poco más el gráfico de capacidad instalada, que está en la 4, lo tenemos por sectores y vemos, ¿no?, esa evolución de los distintos sectores. En la comparación, la rayita más clara es 2024 y la más oscura es 2025. En casi todos los casos, este año se está peor que el año anterior, excepto en refinación de petróleo, en minería. Digo, siempre esta constante que es el cambio de la matriz productiva, ¿no? Una matriz productiva mucho más extractivista, mucho más basado en petróleo, minería y agro, y con una baja en todas las demás industrias que tienen más relación con el mercado y con el consumo interno. Y eso impacta obviamente en los bolsillos de las personas, y ahí lo quiero unir con la placa 6, que habla de la deuda de los hogares, ¿no? Y la deuda de los hogares no es que aparece de la nada, sino que es una deuda que tiene que ver con un poder adquisitivo congelado, con una inflación que va por encima de las actualizaciones paritarias y con un fenómeno, no quiero decir desempleo, porque es verdad que es una época donde no hay tanto desempleo, sino que lo que hay es una transformación de ese mercado de trabajo, ¿no? De producción. ¿Cómo? Mal empleo, empleo precario, empleo desprotegido. Una transformación. Vos tenías antes trabajadores registrados, privados y públicos, y ahora tenés mucho cuentapropismo, que es monotributo. Cuando se ve el gráfico con la serie de empleos, se ven muchas rayas que caen y una que sube mucho. La que sube es monotributistas y las que caen son todas las demás. Formales privados, formales públicos, informales. Yo me quedé con algo que no entendí. ¿Por qué Lucas Liach está de acuerdo con Navarro? Me perdí en esto. Porque si tenés tan baja la capacidad instalada, es muy... perdón, me río para la gente que está en radio y no entiende. Leo el tuit y me vuelvo a reír cada vez que lo leo. Roberto había puesto: el gobierno dice que bajará el impuesto a las ganancias para que las empresas inviertan más, y usaba el gráfico de la capacidad instalada para decir: ¿cómo puede ser que vos me des incentivos fiscales para invertir más si la economía real no me pide invertir más? Tengo 4 de cada 10 máquinas frenadas. Y Lucas Liach se sube a ese tuit y dice: lamento profundamente decir que tiene lógica. ¿Pero cómo ya se hizo cuca? No, tiene razón. Digo, hay una cuestión lógica. ¿Tenemos también que adaptar algo? No, pero después tiene que Navarro seguir, no esté viniendo esto? No, sigan después todos los intercambios. Después charlaron y claramente la coincidencia es solamente... Es solo en este fenómeno. ¿No le invitó a cazar guanacos Liach a Navarro? Me lo imagino a Navarro cazando guanacos y comiendo carne cruda. Yo no me lo imagino. Yo tampoco. Sería... Qué fuerte. Ya para los que no lo conocen, fue director del Banco Central, un hombre del equipo chiquito de Sturzenegger. Eso iba a decir, del grupo de Sturzenegger. Sí, bueno, ahora sigue. Estaba en el Banco Central y tenía acciones de bancos privados y cosas así. Formó parte de la cuestión Vicentín cuando era parte del Banco Fue el que Nación, llamó a todos los libertarios a poner la billetera en este bono patriótico de la semana pasada. No lo han escuchado, evidentemente. Odia al conurbano bonaerense, dijo que no había nada productivo ahí.
Bueno, es un poco ignorante, lo desconoce. Pero una vez que tira un centro a Roberto, lo están matando. Estamos matando. Así es imposible hacer amigos. Después se quejan de Murano, viejo. Ari, loco, no te puedo llevar a ninguna reunión social. Claro. No, yo pregunté y después me acordé quién era. Con todo. El tipo agarra, le dice, no sé, tiró un guiño, pero un guiño, más o menos le tiraste el currículum. Estaba sentado en el sillón, chicos, lo leyó y dijo, tiene razón, y ya, no es tan profundo. No, ni dijo tiene razón, perdón, tampoco dijo, exageremos. Lamento profundamente decir que tiene lógica, es una forma rebuscada de un economista de decir tener razón. Lamento, primero, ya pone distancia. Profundamente, agudiza la distancia. Decir que tiene razón. No dice razón, perdón. Porque es economista, no lo va a decir. Tiene lógica. Lamento profundamente decirte que mañana te voy a traer la declaración jurada de Lucas Liach. Así no le va a volver a decir que tiene lógica nada de lo que publicamos nosotros. Bueno, a no ser que Roberto me diga que no la traiga. ¿Puedo pasar al bolsillo de la people? De la gente que está del otro lado, endeudada, que ya pagó la tarjeta y no tiene más plata. ¿La puedo volver a bajar con eso? Que está más vacío el bolsillo de la gente que las fiestas de reunión del Día del Amigo de Lucas. Qué golpe basta, muchachos. Bueno, en la placa 6 tenemos esta deuda de los hogares del Instituto de Argentina Grande y marca este dato muy preocupante, que es uno de cada cuatro hogares, o sea, más del 25%, necesitaron pedir plata prestada para llegar a fin de mes. Y ahí algo interesante de este estudio es que marca no solo las entidades financieras, endeudarme con la tarjeta de crédito, endeudarme con un préstamo personal, o endeudarme con la billetera virtual, cuya tasa de interés es bastante sideral, sino también con los conocidos. Le presto plata, le pido plata a un familiar, a un amigo, a un conocido. En el mejor de los casos, conocido. En los barrios está poniéndose picante eso. Sí, en el mejor de los casos, un conocido, lo que denuncian desde los barrios populares, sobre todo La Poderosa, es, el prestamista del barrio. ¿Quién va a ser el prestamista del barrio? ¿Quién se les ocurre? Y sí, el que tiene plata y vive en el barrio. Y tiene liquidez y necesita desprenderse también de ese efectivo rápido. Y que sabe que si vos no le podés pagar, te dará algún trabajo para que hagas y le pagarás en especies. Entonces lo que se ve en ese gráfico es el incremento en ese endeudamiento que va del 2022 al 2025, tanto en el rubro de entidades financieras, que aumenta, por ejemplo, del 9,73 al 14,14%, y también con los conocidos, no tanto con los conocidos, lo cual te marca también, los conocidos también están con... Claro, tenés que tener un conocido que le sobre un mango para que te preste. Exacto, entonces eso también llama la atención, pero para mí el dato más relevante tiene que ver con la placa 1 y es la comparación en la mora de la Argentina y del resto de Latinoamérica, porque ahí vemos cómo crece ese endeudamiento de las familias, y ya no solo el endeudamiento, sino la morosidad. O sea, cuántas familias se endeudaron y efectivamente no pudieron hacer frente a ese endeudamiento. Y la rayita es azul, ¿vieron que sobresale una rayita que medio que se dispara? Como pedo de buzo. Como pedo de buzo se va para arriba. Bueno, esa es la Argentina con la morosidad más alta de la región. La que cae tanto es Colombia desde que asume Petro, ¿no? Y este gráfico va de enero de 2023 a septiembre de 2025, así que es dentro del gobierno de Petro, no todo de Petro, pero sí dentro del gobierno de Petro. ¿Y el verde qué es? Brasil con 4,5%, aumentó, pero está básicamente, estaba en el 4% de enero de 2023, ahora está en el 4,5%. La disparada de Argentina es algo que es México levemente baja. Chile se mantiene igual, es el nivel de morosidad más o menos del 2%, y la que llama mucho la atención, más allá del desendeudamiento, se quiere, o la regularización de las deudas, mejor dicho, de Colombia, es la morosidad de la Argentina, que le ha ganado a los países de la región que tienen niveles de endeudamiento más altos. Y aprovecho que los tengo, perdón, Alan, No, que cuando uno confronta estos datos con un economista ortodoxo, te dice, no, es bueno que haya significa que hay crédito, significa que ahora están las familias. En una economía normal tiene que haber crédito, pero cuando la morosidad, menos crédito en el futuro. Se derrumba esa. Y además hay una cuestión acá, estos son datos del Banco Provincia, y lo que marca también la morosidad en un mercado financiero que es muy chico, como el de la Argentina, es que si vos sos un banco y ya tenés una cartera que es chiquita de depósitos y tenés encajes muy altos, entonces vos lo que podés prestar es muy bajito y encima te subió la morosidad, entonces vos tenés que tener
súper cuidado con a quién le vas a prestar la plata, porque tenés muy poca plata, tenés aumentando la morosidad y entonces a quién le vas a prestar plata. Y solo a los que cumplan un montón de requisitos y complejiza un poco esa idea del gobierno de que sea el crédito el motor del crecimiento, porque ya la morosidad la tenés muy alta. De hecho, si te fijas, entras a la app de tu banco y te fijas el límite de tu tarjeta, incluso si pagaste en términos todos los últimos resúmenes, seguramente hoy el límite es más bajo que el que tenías hace 6 meses, porque los bancos tienen que bajarte el límite a vos para cubrirse ante la morosidad de otros que no llegaron a pagar. En el balance del Galicia que había dado deficitario, creo que estaba el punto de la morosidad como uno de los causantes. Sí, y además algo que, insisto, aprovecho Stan Cande y Alfredo para volver a explicarlo. No es casualidad que la línea de endeudamiento del país y la línea de endeudamiento de las familias vayan en paralelo. Cuando un país se endeuda, lo más probable es que las familias terminen endeudadas, y cuando un país se desendeuda, las familias en general suelen tener situaciones más holgadas. Bueno, depende para qué utilizás el endeudamiento. Como el endeudamiento en Argentina, en general, en los gobiernos de derecha, es simplemente para facilitar la fuga de capitales o el ahorro en dólares porque es insustentable, entonces ahí es que se hace una economía que se estanca, una economía que se cae, los ingresos populares disminuyen, entonces ahí se incrementa el endeudamiento. Porque la deuda, esto es un punto que por ahí se abre otra ventana, pero la deuda pública no es buena o mala. El tema es para qué la utilizás. Y el problema es que los endeudadores seriales en Argentina no la utilizan para las inversiones reproductivas. Para no mejorar la productividad del futuro, porque supuestamente y generar dólares. Tenés que generar dólares para pagar la deuda. Si vos te endeudas, con eso mejorás tu productividad, vas a poder producir la plata para devolver. Claro, exacto. Pero así funciona el capitalismo, la verdad. Así es la base del crédito. Igual está complicado el capitalismo funcionando así con países que tienen más deuda que pero sus PBI algunos completos. crecieron, eso es lo que te digo, y con tasas más bajas. El nivel de deuda a nivel global está por encima de lo que es la producción. Exacto. Hay una burbuja especulativa, es el llamado capital ficticio. La cuestión es que la Argentina casi no hubo experiencia de endeudamiento masivo y que genere inversiones reproductivas. Esto es lo básico para el endeudamiento. Con la dictadura, con Menem, con Macri y ahora con Milei. Tengo otra pregunta para hacerles, porque también lo comentábamos más temprano en el grupo de chat con Roberto Navarro. Vos recién hablabas muy bien de cómo a partir del que gana Milei empieza un shock de cierre de empresa, de gente que estaba viendo qué hacer y dice, si esto va a seguir así 2 años más, cierro ahora en vez de esperar 6 meses, 1 año y cerrar en peores condiciones. ¿Puede haber un nuevo shock si se aprueba esta ley de despidos? De gente que diga, bueno, ahora que me sale gratis, aprovecho y reduzco el personal porque lo haría de otra forma, pero como obviamente había ahí una barrera para hacerlo, bueno, buscaba otra manera de acomodarme. Ahora tengo 5, rajo a 3. Ahí hay un aspecto que es lo legal. Sturzenegger dijo que es retroactivo. Una ley puede ser retroactiva, no sé. Ahí me excede en ese análisis. El punto ahí que discutían los laboralistas es que, claro, el despido... la indemnización se ejecuta en el momento del despido. Claro. Entonces, en ese momento es la ley vigente, no la ley cuando vos firmaste el contrato o cuando ingresaste a trabajar. Entonces, es uno de los puntos que está en discusión. Entonces ahí es. Sí, otros dicen esto va a generar un montón de juicios laborales, porque van a decir, yo firmé otro contrato. Está esa discusión, y esto podría tener el colateral de efectivamente generar una industria del juicio en la Argentina. Pero si sos empresario y agarrás y decís, bueno, ese mismo 3% que yo lo estaba ya desviando para los aportes patronales, va a un fondo y ese fondo paga la indemnización y bueno, y tengo que achicar personal y sí, va a haber una ola de despidos. Pero además la cuestión es que con el fondo me parece que es el gran capítulo o uno de los grandes por el negocio que se crea. Otro es el que se permite a las billeteras virtuales ser también las nuevas cuentas sueldos. Es un negocio para galperinas y regalado. Pero en este caso también tenés que después, hoy son aportes patronales que van al CIPA, ¿no? Ese 3%, si
la relación laboral se termina, pero no hay un despido mediado, se la queda la empresa la plata. No, lo queda en el fondo, queda en el fondo. O el banco, Queda en el que lo fondo de administra. asistencia Mira, laboral. o sea, vamos a hacer un paralelo, no es exactamente así, pero tiene cierto paralelismo con lo que fueron las AFJP. En las AFJP, en ese momento, las empresas hacían el aporte previsional y iba al sistema de seguridad social. Crean las AFJP y ese porcentaje ¿a dónde va? Va a las FJP y se pierden del sistema de seguridad social. Ahora, con el FAL, ese 3% en vez del sistema de seguridad social va a este fondo que va a ser manejado por vaya a saber qué empresa, bancos, sociedades de bolsas, compañías de seguros. Bueno, ese 3% va a generar un agujero en el sistema previsional, el sistema de seguridad social. Entonces, para mantener las actuales prestaciones, va a tener que hacer un ajuste fenomenal en el resto de las partidas. Y si no alcanza, dentro del sistema de seguridad social van a tener que hacer un mega ajuste. Pero además, es que ahí es increíble la Argentina, es un loop interminable, insoportable, porque quienes analizan con más detalle la evolución de la convertibilidad explican, y más desde la mirada hasta ortodoxa, no desde la heterodoxa, que uno de los puntos centrales de la debilidad de la convertibilidad fue precisamente las FJP. ¿Por qué? Porque el fisco perdió recursos, y al perder recursos se incrementó todo un circuito vicioso de endeudamiento, de déficit y ajuste fiscal. Y ahora están haciendo lo mismo. Y ahora, digo yo, el peronismo no podría decir, miren que si ustedes implementan este fondo, nosotros el día que seamos gobierno lo volvemos a nacionalizar. Para mí se les iría un montón las ganas de armarlo, ¿eh? Si ya saben a priori que el día que gane la oposición se vuelve a nacionalizar, como se hizo con los fondos de las AFJP. El tema es que no es optativo, es obligatorio. Por eso. La ley lo vuelve obligatorio, algo que ahora era más optativo motivos para nacionalizar. y más caro también. El tema es que aún las AFJP, con el negocio que implicaban y la estafa en muchos casos, en algún momento el trabajador se jubilaba y esa plata más o menos bien invertida, mal invertida, la recibía. El fondo de cese laboral actual, si no te despiden, no recibís ese 3%. Se lo queda la empresa. Se lo queda el fondo, sí. Y además me parece importante este número que sacó hoy INVEC, que tiene que ver con cuánto le va a costar esto a las cuentas públicas, cuánto nos va a costar a todos y todas. Y ese cálculo lo estiman en el 0,83%, estoy hablando del 0,83% del PBI. ¿Por año? Sí. Sí, 0,5% corresponde a esa reducción de contribuciones, a esa pérdida que tiene el CIPA, o sea que es el número más grande, pero es una pérdida muy grande. Recordemos que cuando Milei vetó el aumento de los jubilados era el 0,4%. Universidades también 0,4%. O sea, podrían haber aprobado las dos cosas y financiarlas simplemente con lo que van a perder. A nivel número dicen entre 2.500 y 3.000 millones de dólares equivalentes, ¿no? Hay otra manera de verlo. Hola, Noé. Hola, chicos. Discapacidad también, ¿no? Sí. O sea, todo podría haber sido financiado. Hay otra manera de verlo que me parece hasta más gráfica, además de la cantidad de plata que ya dice mucho, que es, hay 3 puntos que antes eran aportes patronales y ahora quedan cubiertos por el Estado a través de este FAL. Y hay un punto extra de aportes patronales que se rebajan. Eso significa que del total de la masa salarial que existe, el día que se aprueba la ley hay 4 puntos, un 4% de toda la masa salarial que no estaba en la mano de los empleadores y pasa a estar en manos de los empleadores. Es un montón. Es un montón. Es un montón de plata. Porque el punto que además bajan de contribuciones a las obras sociales no solo desfinancia las obras sociales, sino que para las personas que tienen prepaga te aumenta automáticamente la cuota de la prepaga. Así es, así es. La verdad es que no es una reforma contra los trabajadores, es una reforma para romper el país. Y es, además, eso sí, no importa cuándo firmaste el contrato, eso rige para todos inmediatamente el día siguiente en que se aprueba la ley y que sea promulgada. Así es. No hay discusión al respecto. Aclaro el punto este de las prepagas, porque bueno, es muy amplio.
el proyecto de ley dice que los empleadores que hoy aportan 5 puntos del salario a las obras sociales que hoy aportan 6 pasan a aportar 5. Eso no solo apunta a romper el esquema del sistema de obras sociales que hoy ya están atravesando una situación complicada, bueno, con un punto menos de financiamiento, ni que hablar. Pero además, si vos derivás aportes, tus aportes no van a una obra social, van a una prepaga, te aumenta la cuota. Porque vos hoy estás destinando 6 puntos de tu salario a la prepaga y vas a destinar 5 puntos de tu salario a la prepaga. Y no es que ese punto que se come el empleador te lo va a dar a vos de buena onda. No, directamente lo come. Más vale. Hay un punto que está vinculado con el discurso del mercado, el mercado libre. Acá el Estado pasa a ser socio de todas las empresas. Estatizó los despidos. Claro, para evitarle el riesgo al riesgo privado. Es una cosa, es insólito, es insólito. Y sobre el riesgo igual déjame decir algo que yo ya lo he dicho otras veces, pero me parece clave, sobre lo de la litigiosidad, esto que estaban mencionando y demás. Las normas laborales son conquistas de los trabajadores, pero también son una herramienta que encontró la patronal, el empleador, el capital para tener cierta previsibilidad. La famosa tablita de la que tanto se quejan hoy los empleadores por las multas es una ley que se sanciona a fines de los 80 porque antes cada juez agarraba cada caso y sin ningún criterio más que el suyo personal decía a este le tenés que pagar tanto, a este le tenés que pagar tal otro. Y como el fuero laboral era un fuero que en general tendía a fallar a favor de los trabajadores, eran números muy abultados. Entonces se hacen estas tablitas que en su momento las festejaron. Imagínate lo más abultadas que eran las indemnizaciones, que las mismas tablitas que ahora les parecen prohibitivas era lo que celebraron. Cuando no era legal el derecho a huelga, no es que la gente no protestaba. Tardaba más quizás en explotar la protesta, pero el día que protestaba prendía fuego la fábrica, lo colgaba al empleado. Digo, todas estas regulaciones son herramientas de los trabajadores para tener certezas y para tener protecciones, pero también de los empleadores. Si vos prendés fuego todo ese entramado legal, no vas a tener una sociedad menos conflictiva, vas a tener una sociedad más conflictiva, porque esos conflictos no van a tener por dónde canalizarse. Se rompe el diálogo social. Absolutamente. Absolutamente. Y además, recordemos que así como también reduce el aporte a y hace toda una serie de obstáculos para que para que el trabajador brinde el aporte sindical, también se reduce el aporte a las cámaras patronales desde las empresas. Entonces, apunta contra toda la organización, contra todo tipo de organizaciones, contra todo tipo de entramado social que justamente busca ser vehículo de estas discusiones. También va contra la UIA, contra la CAME, contra las distintas organizaciones que ya hacía tiempo el gobierno, desde Milei en particular, ni bien comenzó su administración, intentó ir contra esas cajas también, que muchas veces también le brindan informes, aunque están muy cerca políticamente, le brindan informes con datos que son negativos al gobierno. Así es, así que bueno, veremos cómo avanza. El gobierno pretende que esto tenga dictamen esta semana, el viernes a más tardar. Ese es el plan de Patricia Bullrich, que desde hoy ya va a estar trabajando en el Senado para conseguirlo, para sesionar en todo caso o la semana próxima, o si no ya directamente esa semana que hay entre Navidad y Año Nuevo. Está difícil. La verdad, está difícil. También hay que decir, el destino de judicialización de este proyecto, si efectivamente se aprueba, es al otro día que Milei lo promulga, esto está judicializado por muchísimas cuestiones, algunas que tienen que ver con la propia redacción de los artículos, pero la principal es que hay diputados, senadores diciéndole, este proyecto no puede empezar por el Senado. Así es. No puede, la Constitución lo prohibe. Y aparentemente van a avanzar igual con eso. Bueno, como con tantas otras cosas. Como con tantas otras cosas. Entonces, me parece que también lo que vos decías, no viene a traer certidumbre, no viene a traer paz social, no viene a traer nada que sea tranquilizar el escenario para nadie. Sí. Y ahí también un argumento para convencer a los gobernadores, a los legisladores y todo, que es, más allá de la cuestión de fondo, si este gobierno no empezás a hacerlo cumplir las reglas, el día de mañana va a ir contra vos. No hay nadie que esté a salvo de este gobierno. Entonces, por lo menos háganlo siguiendo el procedimiento de norma. El viernes ya un juez les dijo, tienen que aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Listo, y el gobierno basta. dijo que no. Y el gobierno dijo que no. Sí, es optativa. ¿Cómo puede ser?
La sancionó el Congreso, la vetó, la insistió, fueron a justicia, la justicia dijo que sí, seguimos en un limbo. Así es. Es bueno, impresionante. en toda parte, porque quienes deberían estar ordenando la justicia están dando notas diciendo que todo esto les parece fantástico. Difícil esa también así, es la ¿eh? verdad, digamos, Difícil ¿no? así. Si el gobierno viera una Corte Suprema que haría caer todo esto, entonces no va a gastarse el esfuerzo en hacerlo avanzar. Pero lo que ven es una Corte Suprema que es cómplice en todas estas cuestiones. Mientras esto avanza con el Congreso, con la calle, el jueves va a haber una manifestación muy importante. Tengo entendido, por lo menos hace un rato, que a lo mejor hay novedades respecto a que además de la movilización se decreta algún tipo de medida de fuerza extra para dar respaldo a todos los que quieran movilizarse, básicamente, ¿no? Que es que si vos te vas de tu trabajo para estar en la marcha, no te puedan castigar. Por lo menos con la ley actual. Por lo menos con la ley actual. Pero también el peronismo está moviéndose, Alan, y empezando a reaccionar después de haber quedado groggy casi un mes y medio tras la derrota. Hay una decisión en los bloques de no solamente ser oposición en esta etapa, sino constituirse con propuestas también para mostrar un horizonte posible donde no es esta la única reforma laboral, el único horizonte al cual puede aspirar un trabajador, que es a la consolidación de su precarización, ¿no? Entonces hay una serie de propuestas, una serie de puntos que están circulando ya desde hace tiempo. El peronismo ya tenía propuesta ya tenía esta idea de discutir la ley, la reforma laboral en el momento en que la presentara, y entonces ahora salen a la luz estos, más o menos son 8 o 9 puntos que además maridan con otro tipo de iniciativas que ya estaban presentadas en el Congreso o que están camino a eso. La primera tiene que ver con que hay que recomponer el salario y que el instituto es el salario mínimo vital y móvil. El Consejo del Salario es la institución en la cual se tiene que dar esta recomposición del salario y que no puede permitirse un 6.000 pesos de aumento, que fueron los que se brindaron por decreto y que se vienen dando por decreto desde que comenzó Javier Milei, porque nunca hay acuerdo en el Consejo del Salario. Entonces, por un lado, la propuesta del peronismo es revitalizar el Consejo del Salario y que sea esa la institución en la cual se empiece a impulsar para arriba el salario de los argentinos y que esté el salario mínimo que está ratificado en la ley laboral, en la reforma laboral. Menciona que no puede haber una retribución menor al salario mínimo. Claro, ahí está en torno a los 300.000 pesos. Lo que pide el peronismo es que esté por encima de la canasta básica. Después hay todo un esquema de asistencia muy fuerte o de marco regulatorio muy fuerte a las plataformas y al trabajador de plataformas, que va en sentido completamente opuesto al que presentó el gobierno con este marco que escribió Julián de Diego, que es el abogado de Rappi, que lo que hace es consolidar el carácter de empleado monotributista e independiente de los repartidores. Y en este caso el proyecto del peronismo establece varias cuestiones. Por un lado, garantizarle al trabajador de plataformas la libertad horaria, pero, por ejemplo, exigirle a las empresas que den a conocer su algoritmo, la transparencia del algoritmo, que se sepa cómo es la asignación de pedidos, cómo se asignan las multas y cómo se evalúan las tareas, cómo se pagan las comisiones y cómo se aplican las sanciones, porque uno de los reclamos que sí tienen los trabajadores de aplicaciones es que muchas veces la aplicación de manera arbitraria lo sanciona, y esa sanción implica que no puedan conectarse, que no puedan laburar y que por lo tanto no puedan facturar. Uno de los puntos de este nuevo marco que propone el peronismo es que las empresas den a conocer el algoritmo y el trabajador sepa cuáles son las reglas para las cuales nada más y nada menos se le asignan las tareas. Después también se exige atención cara a cara, porque cuando hay algún reclamo, en este caso con la aplicación, la mediación siempre es con un chat, con un bot, y en el mejor de los casos, en algún momento alguien nos va a responder por mensaje de texto. Bueno, acá lo que se exige es una ventanilla para que el trabajador tenga dónde acudir. También se establece la obligatoriedad de la provisión de los elementos de seguridad para manejar y para poder realizar la tarea, además de la cobertura ante accidentes y riesgos. El reconocimiento de las vacaciones de los trabajadores de las plataformas, y también que se les permita la organización colectiva y que incluso en la propia plataforma haya acceso o forma de establecer la organización colectiva.
como verán, es muy diferente al capítulo sobre plataformas que establece el gobierno nacional, que está proponiendo Sturzenegger en el Congreso. Otro de los puntos es la participación de los trabajadores en las ganancias, como lo versa la Constitución, garantizar el derecho a los trabajadores a participar en el reparto de utilidades. Ahí se excluye a las micro y pequeñas empresas, sino que es para las grandes empresas este punto en particular. Después hay todo otro capítulo vinculado a la desconexión digital para los trabajadores que hacen, en realidad para todos, no solamente para los que hacen home office o para los que tienen un esquema híbrido, porque establece que si vos recibís mails, llamadas, mensajes de WhatsApp fuera del horario laboral, bueno, que se compute o como hora extra o como parte del trabajo o que existe una forma de compensación. Es muy interesante este último punto, porque uno de los argumentos más comunes para proponer esta reforma es que la legislación argentina es de hace medio siglo, lo cual es mentira, se ha venido actualizando, ya sea a nivel convenio, a nivel ley, pero además una de las últimas actualizaciones, y que tiene que ver con las nuevas modalidades de trabajo, sin ninguna duda, fue la ley de teletrabajo. Buena, mala, discutible, como quieran, la derogan. Con lo cual están tirando para atrás, no para adelante la discusión. Otro punto son las licencias igualitarias, generar un régimen de licencias equilibrado para hombres y mujeres, por maternidad 120 días, por paternidad 90 días, también por adopción 120 días y incorporar a los monotributistas y autónomos a este esquema. Hoy no tienen licencia. Después, otro de los puntos es algo tan básico contra lo cual el proyecto del gobierno justamente se opone, es que los salarios se paguen con dinero. En la moneda que se desea. ¡Qué buena idea! Comunista. Pero bueno, hay que dejarlo asentado en la Argentina de hoy. Y después también hay otro punto que hace a las condiciones de seguridad y de salud mental en el trabajo, que también que es crear comisiones. Dicen que ha habido experiencias virtuosas en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, creando comisiones en cada una de las empresas, justamente para evaluar esta situación, para prevenir accidentes laborales, y que ha dado buenos resultados. También otro punto destacado que tiene esta serie de iniciativas, insisto, que están que van a ponerse en discusión ahora con el debate en el Congreso y también en la discusión mediática que hay, es que los convenios colectivos de trabajo sean los que tienen vigencia en los nacionales, y que luego puede haber por empresas, pero que tengan que ver con la especificidad misma de esa empresa. Y que el nacional sea el piso. Sobre eso se pueda construir hacia arriba y no hacia abajo. Exactamente. Porque acá en medio lo que te dicen es todo lo contrario. Lo máximo de lo que podés aspirar es lo que se arregla a nivel nacional, y después, si quiere, tu empleador te recorta. Te hago una pregunta, ¿se discutió ya cuál va a ser la modalidad de esta propuesta? Digo, No, porque entiendo que no va a ser parte del debate parlamentario. No es que van a llevar una contra... me imagino que... Hay proyectos de ley que se van a presentar, pero es en realidad para poner la discusión en la arena pública, en un tema que además es transversal. Ojo, porque al gobierno le puede llegar a volver este tema como un boomerang, porque realmente después de un año donde la Argentina estuvo discutiendo nombres, liderazgos, etcétera, ahora el tema del trabajo atraviesa a toda la sociedad, y hay muchos ejemplos para ponerse a discutir esta propuesta del gobierno. Entonces, me parece que hay una oportunidad allí para esto, por lo menos correr el horizonte de lo posible y demostrar que mínimo hay que discutir salarios, hay que discutir un montón de otras cosas que en este proyecto no se encuentran. Sin ninguna duda. De hecho, perdón, ¿no? Pero dan la pauta a algunos empresarios, pyme y no pyme, que estuvieron hablando en estas últimas horas, este último fin de semana. No sé, pienso en Araceli González en la mesa de Mirta. Habló también en el podcast La Fábrica, que hace Tomás Caragosian. Exacto. El dueño de Manaos. Habló el dueño de Manaos, habló Martín Cabrales, había varios ahí. Y incluso los que detectan o los que dicen que necesitan que haya un cambio en la ley laboral porque los costos y yo qué sé, incluso ellos hablan de la caída del consumo, hablan de que no le pueden vender nada a nadie, hablan de la falta de infraestructura para distribuir sus productos en el país. Entonces me parece que claramente el gobierno está ofreciendo una solución errada
a un problema que todos detectamos, pero bueno, la legislación laboral no va a venir a solucionar eso. Errada implicaría casi darles el beneficio de la duda de que estaban queriendo hacer otra cosa y se equivocaron. En realidad esto va muy en línea con el objetivo del gobierno. Cero beneficio de la duda, solo digo que venden un discurso de que esto va a solucionar cosas que no va a solucionar. Incluso el programa de blanqueo podría tener algún grado de éxito en un contexto de crecimiento económico. En este contexto nadie va a blanquear nada, como fue un fracaso también el de la ley Bases, que blanquearon 16.000 trabajadores y en ese mismo periodo se perdieron 200.000 puestos en blanco. De la entrevista del dueño de Manaus en la fábrica Podcast me quedo igual con algo que él cuenta, que él en un momento decide adquirir la operación de uno de sus competidores, Cunnington, en la línea de gaseosas de segunda línea, por así decirlo, más baratas que las norteamericanas, y que la transacción se hizo en efectivo. 70 palos verdes, ¿no? Una cosa por el estilo. 70 millones de dólares. Che, ¿no tendremos un problema de evasión en este país? Si alguien puede ir y comprar una empresa con 70 palos verdes y nadie le pregunta de dónde salieron. ¿Cuánto lugar ocupan 70 palos verdes? Yo me pregunto esas cosas. ¿Cómo los transportan? Los bolsos. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué fue una carreta? Es que justamente bolsos, algo de lo que... valijas. Son al menos 3 bolsos, quiero creer. 2 bolsos. Un poquito más. Depende de la dimensión del bolso. No hay ningún mecanismo que ¿sabes lo que despierte, pesa, haga que se prenda una luz en arca diciendo, che, miren que acá están comprando una empresa por 70 palos y le están haciendo en cash. Va, no sé. Pero dijo cash, porque por ahí dijo 70 millones y hizo una transferencia. No, dijo en efectivo. Por ahí efectivo es que en un pago, quiso decir. ¿Lo tenemos el video? En un pago. Veámoslo. Se compró una empresa de 70 palos. La compré sin ver. ¿No analizaste pasivo, nada? Nada. Y ahí se hizo la operación en un rato en efectivo de contado. Y acá en Buenos Aires somos dos, Manaus y Cunnington. Yo con el 85% y ellos con el 15%. Era una pelea de gradé. Yo ponía 6.500 pesos paquete, 12.200, yo 6.000. Una cosa es que vos tengas que subvencionar 1 millón de paquetes de gaseosa perdiendo 100 pesos. Y otra cosa que yo tengo una venta de 15 millones de paquetes. Lo que vos perdés es así chiquitito y a mí me haces perder una fortuna. Así pasamos los últimos 5 años. Estaba por comprar Heineken y ahí va a ser más grande la pelea contra mí. Entonces fui a hablar con el número 2. Digo, vos te conviene venderme a mí porque vos vas a tener que seguir peleando conmigo, que te voy ganando y vas a tener que pelear ahora con Heineken. Me la vendés a mí, no hay más marca en Argentina, no hay más fábrica. Entonces le digo de aquí que pongan una fábrica, van a tardar 3-4 años, y después sacar una gaseosa, imponerle que le ande, le va a costar horrores. Así que tenés razón, mijo, voy a hablar con mis socios. A la tarde la compré sin ver. Sin ver, al contado. Para eliminar. Yo lo que pienso, además del tema de evasión, que estaría bueno verlo también, a lo largo de la conversación, él hace hincapié en que es necesaria la reforma laboral. Y si tenés 70 palos verdes para comprarte a tu competidor porque no querés que te compita más, ¿tanto necesitas una reforma? O sea, ¿el problema son los costos laborales? ¿De verdad? No pareciera. Es raro. No pareciera. Además, un punto en el que hace eje el peronismo también es decir, ir contra el trabajo no registrado es justamente ir contra toda una estructura de evasión que es mucho más grande. El trabajador que no está registrado es la punta del iceberg de una empresa que tiene toda una rama que no está, que está justamente para pagarte en negro necesita facturar una parte de la plata, o sea, recibir una parte de plata que no factura, exactamente. Sí, es lo más común. Yo me ocupé de resolver mi propia duda de cuánto ocupa 70 millones de dólares. Muy bien. Y si se fuesen todos billetes de 100, que uno entiende que van a ser todos billetes de 100. Cara grande. Estamos hablando de 700 fajos de $100 y se estima que serían 700 kilos. Ah, bueno. Necesitas por lo menos un par de carretillas. Es que a mí me parece importante porque cuando hablamos de montos tan grandes, creo que yo y nadie de esta mesa es difícil dimensionar cuánto es. Es un montón. ¿Viste que viste esa escena de Breaking Bad? Cuando él abre ahí el depósito donde tiene toda la plata y es tipo una cama de 2 plazas hecha de billetes. Claro, y la gente agujereando el colchón para meter $3.000, ¿entendés? Y pensemos, esos son 70 millones de dólares. Sí.
Elon Musk tiene 400.000 millones de dólares. No, lo de Elon no se puede, no se puede dimensionar. Digo Elon por poner el nombre más conocido, Sí, pero toda esa casta de súper ricos. Mira, ya que hablamos de súper ricos, ¿puedo cambiar brevemente? No, en realidad no. A mí me gusta hablar de Boca, de súper ricos. Ya que hablamos de súper ricos, recién Alan decía en la propuesta del peronismo, la propuesta de participación de los trabajadores en las ganancias, ¿no? Está en la Constitución. Les traje para compartir con ustedes un videíto de Taylor Swift. Caramba. ¿Por qué les traje algo de Taylor Swift? Bueno, resulta que ella terminó hace un tiempito el The Eras Tour, el tour que la trajo por primera vez a la Argentina. En The Eras Tour trabajaron 1970 personas. Juntó a algunos de su staff y les contó que va a compartir con ellos las ganancias. ¿Cuánto le corresponde a cada una de esas 1970 personas? ¿Cuánto? $100.000 por cabeza. No Imagínate dólares por cabeza. Sí, pero 197 millones de dólares el reparto entre los trabajadores del The Eras Tour. Y ella dijo, estoy haciendo esto porque quiero dejar un precedente en la historia de la música con el objetivo de que todos los trabajadores se vean beneficiados por el éxito de un tour y no sea algo que únicamente reditúe en el protagonista de los recitales. Tengo 2 comentarios para hacer al respecto. Espero que que sean a favor. Si vas a hacer la línea, Ari, que vamos a empezar a ganarnos enemigos, por favor. Con Taylor. Las Swifties no nos podemos pelear. Al contrario. Con Miley No, al contrario. Lo de Taylor Swift me parece fantástico. Pero no. 2 cosas quería agregar, 2 comentarios. Una tiene que ver, ¿vieron cuando salen los trolls a decir, miren, a Lali le pagaron 50 millones de pesos para hacer este recital? Bueno, porque un recital es por lo menos una pyme, sino una empresa grande. Claro. Entonces no es que esa plata se la lleva, así como la pauta de Navarro tampoco se la lleva Navarro en una valijita. Son estructuras grandes y los ingresos se utilizan para sostener esas estructuras. Dato 1. El dato 2 es un dato que está en mi podcast, en Estado de Malestar, que es el siguiente. Cuando empieza la pandemia, en marzo del 2020, Jeff Bezos tenía algo así como 40.000 millones de dólares. Un año más tarde, supera los 200.000 millones de dólares. Se vuelve el tipo más rico del planeta, el primero en la historia en superar esa cifra. Y hay un cálculo que creo que hizo Oxfam, que es una ONG, que decía, bueno, si Jeff Bezos, después de ese proceso, a cada uno del más de 1 millón de empleados que tiene Amazon en el planeta, le hubiera dado un bono de $100.000, justo la misma cifra, por eso me acordé, habría salido de la pandemia con más plata que la que tenía cuando entró. Es decir, aún así hubiera ganado muchísima plata. Bezos, a diferencia de Taylor Swift, no le dio un bono a sus empleados, al contrario. Pero digo, ¿para qué quieres tanta plata, amigo? ¿Para qué? Para hacer el casamiento en Venecia. Claro, pero le alcanza, claro. Para comprar Venecia. Sí, me parece importante igual. Sí, ese es el punto. Lo que hizo Taylor Swift, también hay que decir que Taylor Swift, no como artista, sino como que ahora es un tema. Una de las mujeres, creo que es la mujer más rica en términos de la industria musical, como consiguió ese récord, y muchas veces es muy criticada por el uso abusivo que hace de aviones privados para irse a comprar un café, bueno, por ser de las más ricas, ahora la más rica, entonces creo que también es una señal de decir, bueno, chicos, paren, yo comparto un poco, y me parece bien, me parece una decisión correcta, una decisión políticamente correcta. El Zócalo. Taylor Swift no es de izquierda, es peronista. Sí, tal cual. Pero bueno, está bueno ver que en otros lugares del mundo pasan algunas cosas un poquito diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Para izquierda. Y que se está empezando a generar una idea de que no es sano que la guita se pueda acumular infinitamente, y que algo tiene tiene que derramar, no sé cómo decirse. ¿Sí? Bueno, ¿quieren ver el video? El video apareció en el documental de The Eras Tour. Le mutean el momento. Hay un bailarín de ella que va leyendo la carta para los trabajadores y va contando esto, y ahí aparece la reacción de todos. Mutean el momento en el que da la cifra. No sé por qué lo mutean, porque bueno, la cifra se conoce, pero esto es lo que pasa. Gracias a todos por su trabajo, dice ella.
y le dice al bailarín que por favor lea la nota. Okay. Oh. Dearest Cam, we've traveled the world like we set out to do. Viajamos por el mundo. Nos perdimos de ver a nuestras familias. Acá hay, él no lo dice, o le ponen el pi, 197 millones de dólares para todos ustedes. Y se ponen todos a llorar, obviamente, Y te sí. cambia la Y vida. sí, por 100 supuesto. lucas. 100.000 dólares por persona. Así que bueno, ahí está el Un momento. departamentito para Olvídate, arrancar. sí, lo que Hay fuera. algo ahí del sentido común. Este año Billie Eilish, que es una artista muy conocida, muy hermosa, también estuvo, no sé por qué, premiada por el Wall Street Journal, porque Wall Street Journal es rari. Yo no entendí el contexto de por qué le dan un premio, pero bueno, le dieron un Se lo premio, dieron. supongo, por su arte. Y ella, en ese lugar donde estaban sentados muchos de los billonarios existentes, billonarios en dólares estoy hablando, existentes en este mundo, les dijo como, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieren tanta plata? Como literal, como no entiendo, tipo, no millonarios, billonarios, like for what, ¿viste? Como, y me parece que es parte de retomar un poco el sentido común de que no tiene que ver con garantizarle seguridad económica a la siguiente generación o algo por el estilo, sino ya un nivel de riqueza que realmente no tiene sentido. Pero además ya es un problema para el propio capitalismo. Un capitalismo sin consumidores o con pocos consumidores y muchos mega ricos. No sé, acá están todos muy contentos, pero yo acá tengo un video para mostrar. Vamos a escucharlo. Bueno, me fui, pero están hablando de Taylor Swift, así que mañana llevo la declaración jurada. Con la que la reparte también. Gracias. Con la que la reparte, no, Ari. Y pero hay que verla todas. Calmémonos un ¿Por qué entregó poco. 197? No, uno supone que además de eso está pagando todos los impuestos que tiene que pagar. Mira, con lo que la persigue Trump, Sí. no dudo Claro. que paga todos los impuestos. Se agarraron contra la de Manaus todos ustedes y ella 700 kilos de dólares, por favor. Y acá cuántos 197, ¿cuántos kilos son? Pero la repartió. 250 La gramos. repartió. Ahí hubo un sobre para cada uno de los del... 250 gramos de cara chica, por favor. Hubo novedades también en el juicio por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Que quisiste traer aquí a la mesa. Me parece súper relevante para este momento del mundo, te diría, el fallo que en realidad ya conocíamos el fallo, la semana pasada se conocieron los fundamentos de la sentencia que condenó a 10 años a Fernando Sabac Montiel, a 8 años a Brenda Uliarte, una sentencia firmada por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. El voto que me resultó más interesante es el de Sabrina Namer, hablando de cómo los discursos de odio terminaron generando un contexto en el que un episodio como este, de intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, pudo tener lugar. Dice el voto de Sabrina Namer, el ataque no ocurrió en el vacío, fue consecuencia directa de un clima de violencia política y discursos de odio que funcionaron como una causal necesaria para que los acusados pasaran del dicho al hecho. La construcción de un enemigo común a través de redes sociales y medios generó un escenario en el que la eliminación física del adversario político pasó a ser vista como un acto de justicia o heroísmo. Yo leía todos estos fundamentos y pensaba en Milei, hablando de cualquier persona con ideas de izquierda o progresistas o peronistas. Nos vamos a correr hasta el fin del mundo. En Trump, hablando de los inmigrantes. En el electo presidente de Chile, Kast, hablando de los inmigrantes. Realmente me pareció muy destacable el voto de la jueza Namer. Habló de cómo el juicio se trató del intento de matar a una mujer política con ideas que gustan a muchos y disgustan a otros tantos, de ser mujer y política en una sociedad machista y dividida políticamente, aunque no consideró habilitado el agravante por violencia de género, no quedó habilitado en la sentencia, no hubo agravante por violencia de género, porque los jueces consideraron que el motivo principal fue el odio político y no la violencia de género. Esto de todas maneras la UFEM lo va a apelar el próximo 23 de diciembre. Pero me resultó muy interesante la justificación del voto y sobre todo la descripción del escenario de cómo los discursos de odio terminan permeando en actitudes que terminan en esta situación.
Y mirá lo que dice la jueza Namer. El juicio se trató de las instituciones democráticas, de la grieta, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la cultura de la cancelación, de la necesidad de sobresalir o ser reconocidos por pares, de la necesidad de fama, de la tristeza y la desesperanza que afloró después de la pandemia de COVID, de los rotos, del desafío a las autoridades y el descreimiento en la política y las instituciones, del cambio en la estructura social que, expuesta con brutalidad en algunos testigos y testimonios, nos descolocó en el debate. Es muy interesante lo que recogieron los jueces del desarrollo de este juicio. El juez Grunberg dice, este hecho califica como la incomprensión absoluta del otro. El otro es ubicado en la dimensión de enemigo. Y la única actitud posible frente a eso es la violencia. Ahora, ¿no hay una contradicción entre todos estos argumentos y tratar esto como un caso policial? Es decir, juzguemos solamente a la persona que pegó el tiro y a la que estaba con ella y no buscar cómo se produjeron todos estos mecanismos que direccionaron ese odio hacia un blanco muy concreto. ¿No? Porque también es eso. Hubo un direccionamiento de ese odio hacia el blanco de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, puede ser. Creo que la verdad que lo que planteas es algo hiper difícil, porque colisiona ahí el derecho a la libertad de expresión. No digo que Pero no haya que pensarlo. ¿No aparece, por ejemplo, la familia Caputo como un link entre las dos cuestiones con el financiamiento? No, porque es otra causa la que está tramitando. Ahora, sí, pero hubo un juez que decidió que se tramiten por separado. Sí, sí, desde ya. Ahora, sí, en la justificación describe Namer, nuevamente vuelve a poner el foco en... ¿cómo se llamaba? No estaba Montiel. Jonathan Morel. Jonathan Morel, ahí está. Jonathan Morel vuelve a poner las frases de Jonathan Morel, que en los Space hablaba de infiltrarse, de matar a Cristina, de pasar a la historia, y también ratifica que estuvieron Sabac Montiel y Virenda Uliarte, ambos en la marcha de antorchas en Casa Rosada, donde también hubo mucha violencia, que le atacaron el auto a Massa y otros funcionarios cuando salían de Casa Rosada. Está bueno lo que vos traes, pero de verdad me parece que es muy difícil, porque el fallo lo que dice es, no podemos saber si Sabac Montiel les dio la orden, pero claramente Sabac Montiel expuso un plan teórico y estos pibes lo llevan. Jonathan Morel expuso un plan teórico y estos pibes lo llevan a la práctica. Los jueces no logran establecer si hay una conexión o no. ¿Y qué haces con eso? De verdad, te lo pregunto como, no sé si tenés una respuesta, pero para que lo pensemos juntos. ¿Qué haces con eso? Con un flaco que simplemente dice cosas y otros chabones toman esas cosas y las llevan a la práctica. ¿Cómo? De verdad. Hay figuras en el Código Penal de incitación a la violencia y demás. Pero digo, mi punto no era tanto jurídico, porque la verdad es que tampoco conozco en detalle ni la causa ni el Código Penal, sino más bien me hacía ruido problematizarlo en términos de problematizarlo en la sentencia y no haber esa problematización llevada a la investigación misma. Porque es casi un qué barbaridad, ¿no? Esa cosa de, che, esto está re mal, sos juez, ¿no? ¿Hay alguna responsabilidad? Sí, pero yo creo que hay cosas que el Código Penal no puede resolver en una sociedad. Seguro. Entonces, me parece valorable que esto aparezca en una sentencia, que incluso me parece que es una sentencia que está a tono con el clima mundial. No sé si es el Código Penal. No, honestamente digo, no sé. No estoy como tratando de argumentar en contra, porque de verdad me parece que es una discusión súper atinada en este momento. Pero bueno, tampoco tengo la respuesta. No, por supuesto, desde ya. Pero sí ha habido una cuestión de despolitizar este crimen a lo largo de todas las instancias, y en la sentencia vuelve a aparecer la política de repente. Entonces uno dice, bueno, es raro. Recordemos también, entre otras cosas, que Roberto Navarro estuvo procesado por haber dicho más o menos las palabras del juez en esa sentencia. Porque básicamente antes del crimen, Navarro había dicho, miren que todo esto que dicen en la tele, los Feynman, los Viale y demás, va a terminar causando violencia contra alguien.
que a veces es más o menos contra quien lo querés dirigir y a veces te vuelve también en tu contra. Eso fue lo que tomó Feynman para sentirse agraviado y decir que Navarro lo estaba amenazando. Mirá vos. Bueno, él a lo mejor también denuncia a la jueza Namer, no creo. Y también el hilo, ¿no? Conductor que llega hasta la presidencia de Milei. Sí. O sea, vos mencionas en los discursos, pero también fue ese caldo de cultivo que genera justamente y que toma la Libertad Avanza como combustible para llegar a la Casa Rosada. Milei y Patricia Bullrich, los dos dirigentes nacionales que no condenaron en su momento el caso, fueron los dos candidatos del antiperonismo en las elecciones. Bueno, ahí hay una cuestión bastante lineal. Viste que muchas veces se dice, tipo, no terminamos de procesar lo que pasó en la pandemia. Yo creo que tampoco terminamos de procesar como sociedad el intento de asesinato a Cristina. Tal cual, y todo eso forma parte de un caldo de cultivo muy profundo. Ayer ganó Kast en Chile. Sí. Y hay muchas lecturas, que el giro a la derecha, que Trump está... La gente vota lo que Trump quiere que vote. De las últimas 18 elecciones en Sudamérica, 18 elecciones en Sudamérica, el oficialismo ganó 3. Elecciones presidenciales estoy hablando. 3. 2 fueron en Paraguay, que es casi, te diría, un sistema en sí mismo. Sí. Y la otra fue en Ecuador, en una situación muy particular y con serias sospechas de fraude también. Sí. Pero digamos, yo más que un giro a la izquierda, un giro a la derecha y demás, lo que veo es que los gobiernos de todos los signos políticos llegan al poder y no están en condiciones de cumplir con las demandas y las expectativas que tiene la sociedad respecto a ellos. Ahora, ahí hay una cuestión, que es que cuando eso le sucede a un partido de izquierda, después viene la derecha, y cuando eso le sucede a un partido de derecha, en general, lo que termina pasando es que después se sobregira más hacia la derecha de la sociedad. En la elección inmediata o en la siguiente, pero a lo que voy es que los fracasos de la izquierda los factura la derecha y los fracasos de la derecha también los factura la derecha, y ahí hay un poco de las narrativas, de los algoritmos, de la tecnología, pero también de ese tema que hablamos siempre, que es esa incapacidad de proyectar algo distinto, algo que genere entusiasmo, y que ojalá a partir de estas ideas que hoy desgranó sobre la reforma laboral Alan y sobre las cuestiones que se están discutiendo de economía y demás, empiecen a generar un discurso proactivo desde el otro lado. Pero me parece que no prestarle atención a ese dato, que es los oficialismos pierden casi siempre porque no tienen las herramientas para estar a la altura de lo que se espera de ellos. Pero el único que está logrando capitalizar políticamente ese malestar es la derecha. Bueno, ahí hay me parece un diagnóstico que necesita un remedio. No sé si... ¿Lo tenés? Tengo un podcast muy interesante para recomendarte. Bueno, el otro día, el sábado nos juntamos, perdón. Sí, vi las fotos en Santa Evita. Y más allá de repasar los 4 capítulos que salieron este año, que son sobre todo ya un repaso del pasado, ahora lo que viene ahora en adelante es más hacia adelante, anticipé algunas conclusiones, porque es un proceso que yo voy haciendo mientras lo transito. Yo siempre digo, yo sé a dónde quiero llegar. Sé cuáles son las estaciones del medio y la terminal. Lo que no sé es qué voy a ver por la ventana en ese camino. Y en estos primeros 4 capítulos aprendí cosas que no tenía en la cabeza antes de empezar. Y una de las conclusiones que adelanté el sábado y que me parece que tienen mucho que ver con lo que charlamos hoy, es que hay que poner algún tipo de límite a la acumulación infinita de capital. Total. Porque hay una cuestión casi de matemática. Si se puede acumular todo arriba, entonces puede no haber nada abajo. Si vos pones un tope arriba, hay más para repartir hacia abajo. Rousseau, hace 300 y pico de años, ya decía, en la sociedad las desigualdades son necesarias para generar estímulos, pero si no se ponen ciertos límites, lo que tenés no es una sociedad. ¿Y cuáles son esos límites? Que nadie sea tan rico como para poder comprar a otra persona y nadie tan pobre como para estar obligado a venderse. Vivimos en un mundo donde esos límites ya no existen más. A lo mejor hay que empezar por volver a discutir eso. Y después hay tanto más, ¿no? Pero la idea de que poner algún tipo de límite es bueno. Y de que la libertad irrestricta del capital que proponen no funciona. Hablando de comprarse y venderse, va a haber una charla en el Senado, si no me equivoco, ya te digo, sí, en el Senado, justamente para la... subrogación de vientre en Argentina. Bueno, otro tema que da para hablar horas y horas y horas. Bueno, mañana. Equipo. Y ahora acá el hincha de Racing Galo equipo. Y sí. 11:52 es la hora del hincha
hincha de Racing. Primero, digamos, cuando uno está en un grupo, en general, cuando hay una persona que está triste, por lo menos algo se le dice. No escuché nada. Te toqué el hombro recién. Segundo, quiero saludar a Ernesto Tenenbaum, a Hernán Giner, que también es otro pincharrata. Simplemente, y nada más. Y no digo, ¿no? ¿Quién es? A Milei, ¿no? No lo conozco. A Milei, que ahora es y hincha lo único que quiero decir, a Lucas, compañero nuestro, que quiero Lucas, decir vos que también. por ahí me voy un poquitito a la banquina, es qué llorón, qué Verón, por Dios, qué llorón. Eso no es típico de pincharrata. Bilardo nunca hizo eso. Perdonen, Bilardo. Me encanta Bilardo. Y además, y ahí para cerrar, puedo una cosita más, Por chiquitita. supuesto. Este es el mafioso más raro que existe, la verdad. Digamos, yo lo único que quiero decir, Poco efectivo. Gente, nos vamos, ya viene Verdad Desafilada, ya viene Adrián Murano, quédense en toda la continuidad del staff, porque en un rato nos vuelven a ver este bello rostro y algunos más que nos acompañan por aquí, más bellos que el mío, seguramente. Gracias a todo el equipo que está del otro lado, ustedes que nos eligen cada día. Nosotros nos vemos a las 7 hoy a la tarde y a las 10 de la mañana de nuevo en el pase de mañana. Chau, chau. Chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070. Radio y punto.